Mis campos de especialización son variados, pero básicamente lo podemos ceñir a las inscripciones líbicas canarias y líbico-bereber, manifestaciones rupestres en general, la religión o el mundo mágico religioso de las poblaciones aborígenes, y en estos momentos estamos centradas en el estudio de los motivos, entre comillas, decorativos de las cerámicas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las manifestaciones rupestres de La Palma, haciendo una comparativa con las poblaciones de Lanzarote y Fuerteventura. Sabemos que son poblaciones traídas o venidas del norte de África. Eso es lo único que nos ponemos de acuerdo las personas que trabajamos en esta asignatura. Pero es complicado responder a esa pregunta, porque para ello hemos heredado un peso histórico importante, que es el de las islas míticas, las Bienaventuradas, las Islas Afortunadas, Romanas, los Campos Elíseos, San Borondón. Entonces, lo único cierto es que desde 1312 hasta 1939, uno probablemente y otro con total seguridad, un genovés llegó a Lanzarote, y un cartógrafo mallorquín, Angelino Dulcher, situó a las islas de Fuerteventura y Lanzarote y La Graciosa y los islotes de Alegranza y la isla de Lobo. Entonces, a partir de ese momento es una oportunidad para despejar todos los mitos y las irrealidades que existían sobre Canarias, y empezar a dibujarlas, como hizo este cartógrafo en un mapa, islas reales. Entonces, cuando ese episodio mítico que dura un montón de tiempo, con frecuencia es retomado por Viera, por Chill, es decir, que es un tema recurrente, y también lo ha sido saber qué se sabe de la población aborigen. Entonces, hay preguntas, hay aspectos que es muy difícil dar con ellos, no imposible, pero sí entrañan cierta complejidad, y otras que son muy gratificantes porque lo estudias y obtienes la respuesta sobre la marcha, ¿no? Aspectos relacionados con la cultura material, un yacimiento en concreto, la sedimentología de un yacimiento, los recursos, cosas así, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que nunca hemos sabido darle respuesta y que están en el aire desde los primeros momentos que alguien se interesó por estas poblaciones, desde las propias poblaciones, ¿no? Cuando los historiadores hablan, no, es que la población cuentan que Sertorio los trajo aquí castigados, ¿sabes? Que es algo como lo podemos tener a nivel individual, ¿no? El saber de dónde vamos, de dónde venimos, cosas, ¿verdad? Que mentalmente como pueblo siempre hemos tenido la necesidad de saber cómo se produjo el poblamiento, no el conocimiento, que podría ser menos importante y más seguir teniéndolo en las probabilidades, pero la certeza de cómo se organizó, si es que se organizó el poblamiento de las islas, es harto difícil de responder. Hay diversas opiniones, y hay incluso, podemos hacernos una idea de que hay grupos de personas posicionadas en una teoría y no en otra. Realmente no son teorías formadas como tal, sino consideraciones que se hacen acerca de esta pregunta del origen del poblamiento canario. Entonces, hay una corriente que es muy reciente, que, bueno, aunque sigue siendo recurrente, ¿no? Que habla de que piensa que el poblamiento se hizo con una participación directa del pueblo fenicio, y eso lo expresan así porque encuentran rasgos fenicios en las manifestaciones arqueológicas que estudiamos. A mí me parece que
que no tiene por qué ser así, no hay una causa-consecuencia, y porque veamos algo que no concuerda con la generalidad, como es por ejemplo el ídolo de Sonsama, que lo vemos y parece que, nos llama la atención porque es algo peculiar. Tenemos que tener en cuenta que los pueblos fenicios viven 6 o más siglos en contacto con las poblaciones prerromanas en el norte de África. Y es posible, incluso probable, que la gente que cuando viene o es traída tengan ya esas connotaciones de inspiración fenicia aquí. Entonces, cuando vemos una cosa, relacionarla por cuestiones tipológicas o morfológicas con una cultura, me parece arriesgado. Así como si hago esa crítica para la corriente que habla de un poblamiento directo con la población fenicia, lo hago con la población romana, que es otra de las teorías fundamentadas en que la población romana aborigen es traída en embarcaciones romanas en el proceso de romanidad del norte de África, y cuando los grupos bereberes hacen frente al imperio romano. Entonces hay una costumbre romana del imperio de establecer o programar deportaciones humanas a islas o a continentes, como pasó con Europa. Entonces en ese periodo, en torno al cambio de era, después de la caída de Cartago en 146, cuando cae el poder fenicio en el norte de África y coge, el romano está en alza, pues sería el momento donde se produciría esa programación, ¿no?, de deportaciones humanas. No sabemos si el poblamiento se produce en una oleada, en más. ¿Por qué? Porque hay otra teoría que habla de un conocimiento y poblamiento anterior a esa época, y sobre todo sustentado en la isla de Gran Canaria, que no concuerda su cultura material y sus yacimientos con el resto del archipiélago. Entonces hay connotaciones más primitivas que están entroncadas, algunas de ellas así, con un gran atrevimiento por mi parte, con las culturas prehistóricas de Europa. Entonces, toda esa colección de ídolos de Venus, Estetopigia, culto a la fecundidad, las cuevas con triángulos púbicos, eso no lo tiene ninguna otra isla, ¿no? Se sabe que entre las islas no se entendían entre sí, ¿no? Que bien hay un sustrato líbico-bereber común a todas las islas, pero posiblemente pertenezcan a tribus diferentes de diferentes zonas del norte de África. Y esas diferencias que vemos aquí en un medio insular las observamos también en un medio continental. Lo que está claro es que poblaciones del norte de África pueblan 7 de las 8 islas Canarias. Estas dos grandes corrientes de opinión acerca del origen del poblamiento, una vinculación más con el mundo fenicio o con el mundo romano o mucho más primitivo, en cada una de las islas tiene mayores consecuencias, ¿no? Porque en Lanzarote y en Fuerteventura, así como de las 7 islas, hay características comunes y cada una de ellas tiene un enónimo diferente. En Lanzarote y Fuerteventura fue habitada por la misma población. Y esto tiene consecuencias en las teorías de poblamiento, porque advertimos ciertas similitudes en el comportamiento de esta misma tribu. Entonces, como las casas hondas, los efequén, las placas, y dentro de este conjunto de características similares, las maretas, por ejemplo, hay un hecho que tiene bastante peso, que es un tipo de escritura, un alfabeto que por ahora solo hemos podido documentar en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Este alfabeto le hemos dado, conforme avanzamos en el conocimiento, diferentes denominaciones, pero hoy lo conocemos como líbico canario. Y se caracteriza porque es un alfabeto de raigambre latina, inspirado en alfabetos latinos,
pero que adoptan y adaptan las poblaciones libias en el norte de África para escribir su lengua líbico-bereber. Entonces, el grado de madurez que expresan las líneas de escritura, que se manifiesta en las ligaduras que observamos en estas islas, y la correspondencia con que también se trata de las ligaduras más frecuentes en el norte de África, así como algunos signos que aparentan ser is, o cuando se vinculan dos palabras, nos da a entender que son poblaciones que tuvieron bastante contacto con el Imperio Romano en el norte de África, y cuando llegan siguen usando esa escritura al igual que la bereber, pero con una notable diferencia, que la población de Fuerteventura mayoritariamente utiliza esta escritura, pero esto lo digo teniendo en cuenta los registros que hay de grabado de inscripciones rupestres en soportes en piedras fijas, que no sabemos si lo que se escribe en la arena, en las pieles, en el barro o en piedras exentas tenían esta misma característica, pero hoy por hoy las piedras fijas que hay en Fuerteventura, en las cimas de las montañas o en un barranco, y en Lanzarote mayoritariamente en peñas, Fuerteventura arroja unos resultados que el 80%, 89% de su escritura es líbica canaria y el resto líbico-bereber. Y en Lanzarote está mucho más equilibrado. Apenas hay yacimientos con escritura solo líbica canaria, y cuando los hay se componen en su totalidad de 2 y suman 3 líneas, cuando en Fuerteventura hay cerca de 400. Aquí hay más yacimientos que exclusivamente se grabaron líneas líbico-bereber, y en Fuerteventura solo hay uno y solo tiene una línea. Entonces eso nos puede estar indicando que el grado de romanización de las poblaciones bereberes que pueblan Lanzarote y Fuerteventura es diferente, y a partir de ahí la estrategia de adaptación a dos territorios distintos es lo que las hace esos acentos que advertimos en algunas parcelas de la arqueología y de la historia aborigen de las islas orientales. Las similitudes que encontramos en la arqueología y de Lanzarote y Fuerteventura se manifiestan en las maretas, en las casas hondas, en Efequén, en la escultura material de las placas y plaquitas de Calcedonia, y así como el nombre, el gentilicio majo, ¿no? Que es muy complejo porque no solo indica una etnia, sino también son los antepasados, unas nubecillas que se llamaban masio, y que venían en ayuda a la población que lo es llamado, ¿no? Y las diferencias que advertimos en Lanzarote y Fuerteventura, hay una fundamental, que es la economía. Fuerteventura, hasta hace 30 años, desarrollaba una cabaña ganadera intensiva y extensiva en todo su territorio. Cuando se produce la conquista franco-normanda de Lanzarote y Fuerteventura, los conquistadores cifran en 60.000 cabras en Fuerteventura, que es la cifra más o menos que hay en la actualidad o en estas últimas décadas. Entonces, allí se estructura con un suelo de mancomún y todo vertebrado en costas ganaderas. Aquí no. Aquí el cereal, la cebada tiene mucho peso, y hay una combinación mucho más estrecha entre la agricultura y la ganadería. Y la agricultura, por ejemplo, en Fuerteventura no tenían por qué desconocerla, posiblemente la desconocieron, perdieron las semillas, o bien no tenían un suelo apropiado para ello, aunque luego, siglos más tarde, sí que se puso en producción zona que por primera vez se cultivaban, pero no debió ser rentable desarrollar una cabaña tan extensiva con lugares muy cerrados, ¿no? De hecho, en los acuerdos del Cabildo hay una cita que habla del corral donde se planta. El vocablo efequén también resulta complejo, porque
Torriani y Abreu los describen como unos círculos de piedra de planta circular, con doble pared, muy estrecho, que tenía un acceso, una puerta de entrada y otra de salida, con el tipo de desarrollo espiral. Y en el centro había una figura humana, que no se sabía quién era, pero algo así como para rendirle culto. Esa descripción de Fequén, de estos dos autores, no lo hemos podido constatar en el territorio. Lo más fiable es una estructura en espiral que hay en un asentamiento, en el Corral de las Hermosas, que podría. Sin embargo, hemos hecho una propuesta de que los efequenes serían los círculos de piedras hincadas. Y esto en Fuerteventura se conservan bastantes, decenas, y en distintas circunstancias. Aparecen aislados, en sitios muy peligrosos, en acantilados, donde al metro de acabarse la piedra hincada es una caída en vertical, o bien formando parte de poblados. Aparecen 5, 6 o 7 unidades, es decir, que debió ser una arquitectura donde en su interior se desarrollaba cualquier actividad con un amplio espectro, ¿no? En zonas de asentamiento, en zonas funerarias, como es en la cima de la montaña de Tirba, donde al lado de los túmulos hay un círculo de piedras hincadas, siempre con orientación este-oeste, etc. Y este tipo de construcción está muy bien representado en el continente, donde las poblaciones que siguen en la actualidad recuerdan que son lugares sagrados y que en el centro de ella se ponía la tagurrán, como la jefa, la pitonisa o la chamana de ese asentamiento. Y en uno de los pueblos, Mersuga, de Marruecos, nos contaban que eran los niños quienes tenían el orden, ¿no? la premisa, ¿no? de cuidar que durante el día ningún animal, ninguna persona cruzase ese territorio, porque era exclusivamente para esta persona, ¿no? Las dataciones son fechas que te aportan una pieza o un nivel geológico concreto, ¿no? La puedes fechar por terminoluminiscencia cuando se trata de un fragmento de cerámica, o las del carbono 14, que es materia orgánica, que son las más normales, o también a través de fenómenos volcánicos. Es complicado porque las condiciones en las que hay que coger las muestras, son también delicadas, y además porque hay poca transparencia en la recogida de las muestras. El laboratorio, algunos laboratorios te hacen preguntas estimativas de lo que tú piensas que puede arrojar en la fecha que puede dar esa muestra, ¿no? Con lo cual es ya arriesgado. Hay mucha diferencia entre la cronología conseguida hace décadas con las actuales, que cada vez pues están más afinadas, ¿no? Lo cierto es que de las fechas que disponemos para de estas dos islas son bastante recientes, algunos años antes de la era, a siglo IX, siglo V, siglo III, cosas así. De todas formas, yo creo que habría que pasar una línea y conseguir datos a partir de ahora o en estos últimos 10 años, donde fuese público, donde fuese compartido las muestras que se publican. Pero lo decimos, o yo lo planteo, no como sospecha de que está la intención o el interés de alguna persona o algún equipo de camuflar fechas, ni mucho menos, sino porque para intentar, como una especie de acuerdo donde un grupo de personas que trabajan sobre un mismo territorio se ponen de acuerdo para ir cuadrando fechas bajo las mismas piezas, con la misma materia, ¿no? Y eso sería lo ideal. Pero bien, esta descoordinación que podemos tener en cuestiones cronológicas es la generalidad para toda la arqueología canaria. Con respecto a la escritura, desde el siglo XIX, cuando se da a conocer por Aquilino Padrón
la primera vez que se documenta la existencia de una escritura líbico-bereber en Canarias fue en El Hierro, ¿no? Y eso coincide también con una serie de publicaciones que se producen en el norte de África. Entonces se vio que había un grado de parentesco interesante y desde el primer momento hubo como un acuerdo, aunque es verdad que algunos investigadores la misma sucesión de gráficos lo traducen o intentan traducir por un alfabeto y otros por otro, ¿no? diciendo cosas distintas. Pero bien, ahora en estos momentos hay un acuerdo, un acuerdo sin escritural, por supuesto, donde hay una escritura que se llama líbico-bereber, que está documentada en 7 de las 8 Islas Canarias, ¿no? En 7. Y porque hasta el año 2003, pensábamos que La Gomera era ágrafa en correspondencia con lo que pasaba en el continente africano, que la zona gómara no tenía en su alrededor ningún tipo de escritura, pero Juan Carlos Hernández localizó lo que hasta ahora es el mayor panel de inscripciones líbico-bereber de Canarias, ¿no? Cuentan con 3 yacimientos y ya hay bastantes signos para establecer una estadística junto con el resto de las islas. Esa sería la escritura líbico-bereber que surge en el norte de África, sobre todo en ambientes de estelas funerarias y que hoy en la actualidad no se utiliza, pero ha evolucionado y es la escritura, la escritura Tifinagh, ¿no? Luego, en la década de los 80, en Lanzarote y en Fuerteventura empezamos a registrar algo, también una sucesión de signos, que desde el primer momento nos dimos cuenta que era una escritura diferente y que le hemos llamado de distintas formas. Ahora hay dos grupos que le llamamos o bien líbico-canario, en referencia a Libio, la Libia, que es el vocablo griego con lo que se conoce las poblaciones prerromanas en el norte de África, porque procede de ahí como la población, y Canarias porque donde único la hemos documentado es en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y hay otro grupo de gente que la llama latino-canaria, ¿no? En una referencia clara a latino. Esa seguridad, cada vez tenemos certeza, pero no deja de ser como cerrar la puerta, porque también es posible que esas escrituras sean cualquier alfabeto prerromano que pudiera existir en el norte de África. Entonces siempre tenemos esa posibilidad de seguir, de no olvidarnos que estudiar esa escritura bajo el supuesto que sean de alfabetos prerromanos, ¿no? Con respecto a las similitudes con Marruecos, pues encontramos el líbico-bereber, los efequén, los graneros. Hay un mundo directamente relacionado. Lo difícil es esa relación tan directa, qué diferencia hay con los mismos elementos que encontramos en Túnez o en Libia o en Argelia. Entonces la estadística que hemos sacado de los gráficos, de los caracteres líbicos-bereber de Canarias y el norte de África, la relación más estrecha es con la zona númida, ¿no? La zona de Túnez, incluso Libia, que podrían venir las poblaciones ahí. Eso es después difícil porque te encuentras nombres de tribus en el norte de África similares a las de Canarias, donde a través de los siglos se han movido, no mucho, pero se han movido. Pero bien, yo creo que tanto en el Sáhara como en Marruecos, en Túnez, en Argelia o en Libia, incluso en Mali, hay paralelismos directos, pero eso con eso no avanzamos mucho en el conocimiento. Sabemos que la referencia está ahí, pero hace falta aunar esfuerzos y plantearnos objetivos para direccionar los trabajos, ¿no? Los nombres de tribus que encontramos, desde los canarí, los masi, los gómaras, los aguaras,
¿Sabes? Que todos los nombres que se le dan a las poblaciones aborígenes de Canarias están en el continente africano, todas. Con respecto a las respuestas que nos puede dar el norte de África, yo creo que son todas. Que nunca ha habido tanta cantidad de gente aunando esfuerzos para estudiar o para comprender estas culturas. Pero también es verdad que nunca antes había, bueno, sí, siempre ha habido como una desolación por parte de las administraciones que tienen la competencia en coordinar y en subvencionar estos estudios, en hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que, primero, lo que me parece que es bueno es que hay mucha gente que conoce muchísimo el territorio de las islas, la arqueología y la historia, y que las respuestas aquí podrían estar limitadas y que hay que dar el salto, seguir apostando por el continente africano, eso está claro. Allí vamos a tener bastantes más posibilidades de buscar referencias, cronologías, comparativas, y todo, es que es el mismo ambiente, la misma cultura, y cuando vamos y vemos todo lo que hay, a mí la sensación que siempre tengo es de estar mirándonos el ombligo con las 4 cosas, con perdón, o con todos mis respetos, que hay aquí, porque si aquí hay 120 líneas líbico-bereber, en el continente tenemos 3000, entonces esas posibilidades se agrandan, ¿no? Si localizamos, si efectivamente en la zona garamante de Libia es donde aparece el grado de afinidad más estrecho con la líbico-canario, tenemos que ir ahí. Con respecto al significado de lo que la población aborigen escribió en piedra, yo tengo la certeza de que vamos a saber, si no la traducción literal, sí el sentido de lo que se quiso escribir. Por ahora, las propuestas que hemos hecho apuntan sobre antropónimos y el hijo de la identificación, ¿no? Yo creo que en estos momentos, con respecto al significado de las palabras, tenemos un espectro muy amplio de todas las líneas de escritura que aparecen en Lanzarote y Fuerteventura, y que la clave del líbico-bereber la vamos a tener también con la otra escritura. ¿Por qué? Porque es raro, es excepcional cuando la escritura líbico-canaria aparece sola en el texto, o la líbica-bereber, que es menos abundante. Siempre aparece asociada en el mismo panel, siempre no, la mayoría de las veces aparece asociada a la otra. Y en algunos casos posiblemente digan lo mismo. Yo creo que dentro de un par de años podemos saber el sentido de algunas líneas de caracteres escritos en una y en otra, con otra escritura. Con respecto a si las Islas Canarias aportan o es un referente para avanzar en el conocimiento de las poblaciones continentales, sí, yo creo que incluso el profesorado de la Universidad de Agadir así lo ha entendido cuando ha emprendido investigaciones aquí y viceversa, ¿no? Yo creo que es el mismo saco, ¿no? Donde tenemos que estudiar para unas y otras, para el medio insular y para el medio continental, pero no solo para la etapa aborigen, sino para el poblamiento morisco que se produjo en algunas islas a raíz de la conquista, también es un referente, y lo digo sobre todo pensando en la cerámica del Mojón de aquí de Lanzarote, ¿no? Donde el espacio para estudiar es Lanzarote y el continente africano. Y no lo digo en el orden que hay que hacerlo, sino que las cerámicas pintadas posiblemente de los siglos XIV, XV, XVI, el nicho de estudio está en el continente, y las islas sean un lugar de estudio para el continente africano, por supuesto. Si optamos por pensar o por estudiar el poblamiento como la consecuencia de las deportaciones, tenemos que pensar en conjuntos de embarcaciones romanas que llegan cargadas de cabras, ovejas, semillas, pieles, con
con un bagaje cultural complejísimo, ¿sabes?, con relación al conocimiento celeste, tratamiento de los muertos, formas de organización social, estructuras políticas determinadas, que cuando llegan tienen que adaptarse. La variable más importante para saber cómo se organiza una sociedad es la de los recursos, la economía. Para tú estudiar los recursos de una isla, lo bueno o el punto de arranque es recurrir a la etnografía. Las personas que viven en un sitio, que tienen una estrecha relación con el medio y con las economías tradicionales, son las que nos pueden entender, las que nos pueden enseñar cómo se gestionan los recursos limitados, ¿no? No para luego hacer el salto automático al mundo aborigen, sino para yo centrarme. Si yo no hubiese vivido periodos de penuria de agua en esta isla, donde cada 15 días o una semana venía un barco con agua porque no teníamos otra agua y no te duchabas, por supuesto, todos los días, o el uso del agua se gestionaba de una forma diferente, yo no podría entender cómo es posible con estas islas desiertas, con un índice de pluviosidad muy baja, fuera posible la vida humana durante tantos siglos, sin poner en riesgo la supervivencia diaria. Entonces, si yo entiendo que en Lanzarote y Fuerteventura el índice de lluvia es escaso, que hay años en que no llueve, que bien, que podemos contar que hay un periodo algo más húmedo que el actual en la época aborigen por las especies que vivieron y sobre todo por las aves vivas que habían en ese entonces, que hoy ya no existen. Eso es lo que nos posiciona para entender mejor la estrategia. Y cuando vemos el paisaje, el de Lanzarote está bastante alterado por las erupciones volcánicas y por las tormentas de sable, por lo cual Fuerteventura nos permite ver un panorama bastante cercano al mundo aborigen. Y ahí, si lo vemos organizado con multitud de aljibes en una parte de mareta, la forma que tenían de captar y almacenar el agua es básico para luego saber qué organización social se produjo en esa y en otra isla, ¿no? Entonces, de los recursos básicos, más que el agua, la lluvia, porque la lluvia es lo que permite el crecimiento de los pastos, cosa que no hace el agua, ¿no? No hay fuente, no hay agua en el subsuelo, no hay forma de captarla, y con lo cual la lluvia es lo que te permite la vida, cualquier síntoma cualquier forma, modo de vida. Y también tengo que pensar que si eso es así, se crearon cosmogonías en torno al agua, a la lluvia. La lluvia debió ser el elemento inmaterial, material, el elemento definidor del culto de la vida aborigen, ¿no? Y la cabra en Fuerteventura, cosa que no pasó en Lanzarote, ¿no? La cabra en Fuerteventura es el eje, el definidor. ¿Eso en qué se traduce en Fuerteventura? En que cogen una zona de mayor relieve y de los valles más continuados, como es la península de Jandía, donde una sucesión de valles permite que los pastos duren más que en otras zonas, y lo forman dehesas. Y como estrategia de supervivencia se dividen en dos bandos, por cuestiones de genéticas, ¿no? Se dividen en dos, están aislados, pero luego sí que hay conexiones, debe haber conexiones de matrimonio, ¿no? entre uno y otro. Entonces, en base a los recursos, a la lluvia, a los pastos y al nivel de adaptación y tecnológico, claro, pero al nivel de adaptación que el ganado logra en esa isla, es cómo se estructuraría la sociedad, en esa y en otra. Los territorios diferentes de Lanzarote y Fuerteventura se ven, ¿sabes?, que son islas las más antiguas del archipiélago, pero que hay una diferencia hacia ella y la composición del suelo, más calcáreo o menos, ¿no? Entonces, aquí la agricultura fue más factible que allá, y eso lo que le lleva es a acotar el ganado a zonas determinadas, ¿no? Allí en Fuerteventura hay dos trazados
dos divisiones territoriales transversales, ¿no?, a la isla, que son las que definen social y políticamente la isla. La pared de Jandía es una divisoria económica. Se divide el suelo mancomún del resto de la isla, Masorata y Jandía. Y luego hay otra pared que discurre por el barranco de la Torre al barranco de la Peña, que es política. Una es económica y otra política, que divide los territorios de Guise al norte y de Ayose al sur. Entonces, y a partir de ahí son, como sociedad cementaria que es, de grandes familias de linaje, cada grupo de estas divisiones disponen de un suelo ganadero, de las costas ganaderas. Si vemos los trabajos que hay sobre las costas ganaderas antiguas, observamos que desde que se produce la conquista y a poco de consolidada la conquista, ya existen esas estructuras, por lo cual es lógico pensar que si hay cabras guaniles o cabras salvajes en la época de la conquista, en la etapa aborigen, como señala Le Canarien, esas estructuras ganaderas, esa organización espacial bajo la impronta ganadera, se remiten a la época aborigen, así como las marcas del ganado, la herencia del ganado, etc. ¿Sabes? Que en el mundo ganadero en Fuerteventura encontramos muchísimas referencias al mundo aborigen. Y para estudiarlo nos acercamos a los ganaderos actuales, no para que nos cuenten cómo eran los aborígenes, pero sí para que nos faciliten ese entendimiento, ¿no? Lo mismo que el símil que puse con el agua. Y básicamente los recursos eran los ganaderos, y luego hay un amplio abanico, bueno, más que amplio, un variado abanico de aves que aparecen en los sedimentos del hábitat aborigen, ¿no? Entonces, paloma, los coturnis, las gangas, las abutardas. Esas aves fueron siempre, las pardelas, 3 especies de pardelas, fueron siempre recursos a los que se recurrió la gente. Las aves dejan muestras en el territorio, igual que la recolección marina, pero la recolección terrestre no. Pero si estudiamos todas las plantas comestibles, ya sean los tallos, la cocción, las raíces, las semillas, los frutos, es amplio. Cuando en una sociedad o en un pueblo el inventario de plantas comestibles es muy amplio, indica que hubo una apropiación muy estrecha, ¿no? Que había mucha necesidad de recurrir a esos recursos, que si hay solo, como el mundo animal, la cabra. Y con la cabra hacemos todo, ¿no? Utilizamos la carne, la piel, los huesos, el pelo, todo. Y la leche mecida, la molán, la mantequilla, el tocino, tocineta. Y sabemos que si el agua lo convertimos en leche, pues es más sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, en el mundo aborigen la cabra fue importante, pero los recursos vegetales también. La organización social de Fuerteventura, por lo que sabemos de las crónicas, los historiadores y lo que nos cuenta la arqueología, sería una sociedad cementaria, al igual que Lanzarote, muy igualitaria. Y cuando decimos igualitaria es porque todos los miembros de la sociedad tienen representaciones en los órganos políticos, ¿no? Entonces serían como grandes clanes, grandes linajes que se distribuyen en el territorio. Hay dos jefes, Guise y Ayose, una organización dual, pero con potestad o con competencias políticas, pero por encima de esos dos reinos, dos reyes, habían 2 mujeres, que madre o hija. Es posible que no fueran mujeres, sino entes, como organizaciones que se van ocupando el puesto conforme se van muriendo o van cesando, ¿no? Entonces son 2, las crónicas, los historiadores hablan de 2 mujeres, Tibiabín y Tamonante, que tienen un poder superior al de los reinos. La una y la otra tienen competencias diferentes. Una resuelve los conflictos que hay en la sociedad,
y otra es la que se relaciona con los dioses para decir qué es lo que deben hacer en todo momento. Son sociedades igualitarias, pero en conflictos permanentes por los bienes, por el agua, por los pastos, por las cabras. Si se produce algún hecho delictivo, pues hay un castigo. El castigo tiene un escenario al lado del mar donde se le da muerte a la persona que ha faltado, y esas dos mujeres tienen también unos lugares acotados que serían o bien los Efekén o las partes altas de las montañas. Se identifica a un dios con forma humana que no se sabe quién era, pero son ellas las responsables del desarrollo de los cultos, del culto, ¿no? Son ellas las que dirigen las ceremonias y las que dicen en todo momento. Y aquí entroncamos con una manifestación cultural que es los grabados podomorfos de los que no hemos hablado, pero que en el mundo bereber los grabados podomorfos se utilizan para sacralizar el espacio. Lo sagrado no es el grabado, sino el espacio. Por eso si encontramos una montaña que ya de por sí, como elevación, como formación geológica, es un sitio de culto, ¿no? Porque sabemos que subían a las montañas a rendir culto, derramando líquido con unos vasijas que llamaban gánigo, leche de cabra. Vale, las montañas ya son de por sí lugares de culto y hay una que tiene cerca de 300 grabados podomorfos, debemos entender que es un sitio muy relevante en la organización mágico-religiosa de esa sociedad, que es el caso de la montaña de Tindaya. Además, con un registro fértil en las zonas altas, en la base, acumulaciones de piedras hincadas, y piedras hincadas, ¿no? Con lo cual hay una estructuración del mundo mágico religioso en torno a Tindaya muy claro, que está acompañado con el Efekén del llano de Esquinzo, el Efekén del Paso o la cueva del bailadero de las brujas, porque así como en el mundo mágico religioso o el mundo chamánico las montañas son importantes, las cuevas también lo son, ¿no? Sobre todo cuando se quiere alterar la conciencia, subiendo o bajando del mundo terrenal, que es donde habitan el resto de los mortales. Con respecto al hábitat de Fuerteventura, tenemos que tener en cuenta que no hay una distribución homogénea en todo el territorio y hay una acumulación importante de asentamientos en torno a Barranco Río Cabra y el Barranco de la Torre. Ahí confluye asentamientos que son organizaciones de estructuras arquitectónicas destinadas al hábitat, a enterramiento, ganadería, y de ganadería distintos tipos de corrales y gambuesas, asientos, piedras hincadas, es decir, que la arquitectura aborigen es variada y en torno a esos dos barrancos es donde hay el mayor cúmulo de asentamientos de Fuerteventura, pero que se corresponde que también es el lugar donde más grabados de escritura hay en la isla. Es decir, que hay una vinculación estrecha, por los datos que tenemos actualmente, de que se escribe preferentemente en las zonas donde se habita. Y de los yacimientos importantes de Fuerteventura podemos hablar del Corral de las Hermosas, porque está en la base de un territorio sagrado, que sería el Cardón, un santuario de montaña donde está la tumba del gigante Mahán. Y es la estructura que tiene habitacional es muy potente y asociada a círculos de piedras hincadas, donde desde él se puede ver la cima del Cardón y no desde otro sitio, estructuras ganaderas, una planta elipsoidal que relacionamos con una arquitectura de culto, etc. Los llanos del Sombrero, Rosita del Vicario o el Junquillo. Y en Jandía, en todos los valles, hay una ocupación, hay un establecimiento permanente que todavía no sabemos definir muy bien por qué se da ese hábitat tan permanente en Jandía, pero de todos ellos destaca la degollada de las bovias, porque es una estructura similar a la que vemos en el Corral de la Asamblea, casas hondas a las que se accede por un patio o un recinto común,
y para entrar a ese patio hay una vía, como una calle, ¿no? Un tramo donde pasamos entre dos paredes y ya llegas al recinto central. Y eso indica un cierto desarrollo arquitectónico, igual que las casas hondas, ¿no? Donde para adaptarse al frío y al viento, un tercio de la casa, como donde nos encontramos ahora, está en el subsuelo y donde luego se recubre las paredes interior y exteriormente de tegue, ¿no? Otro asentamiento importante sería la Atalayita, muy vinculado a la actividad ganadera, ¿sabes? Que allí la impronta ganadera está muy presente. Tizajoire, en el Malpaís de la Corona, Calderón Hondo, en el Malpaís de Mascona. Hay grandes asentamientos que nos indican que son, que nos pueden indicar que son familias, grandes familias que se asientan y luego sus miembros se van desmembrando y ocupando otros asentamientos más cortos, como la Peña de los Esquenes, ¿sabes? Que después hay Munguía, también muy importante, Gran Valle, hay como donde vive la gran familia, el gran clan, y luego como asentamientos satélites y luego zonas de hábitat, que las zonas de hábitat podría corresponder al traslado, al movimiento de los pastores con el ganado, porque hay unas cabras que están guaniles con marcas y sin marcas en las costas ganaderas y otras que están sometidas a una vigilancia más estrecha por parte de la gente que estaba al cuidado del ganado. Para ver la organización social de las islas tenemos que tener en cuenta que la población aquí, aborigen, se desarrolla como 1500 años y en ese periodo tan dilatado de tiempo tienen tiempo de ir experimentando estrategias de adaptación diferentes, ¿no? Entonces de Lanzarote sabemos que en la época de la conquista hay un jefe, Guadarfía, que vive en Sonsama y sería también, por lo que conocemos de Sonsama, un clan importante que se asienta ahí. Pero también vemos después otros asentamientos relevantes desde el punto de vista arquitectónico, que también experimentaron una fuerte ocupación, como las laderas, posiblemente la Gran Aldea, Morro Cañón, Fiquinineo, Peñomaren. Son yacimientos muy potentes, donde en Lanzarote se desdibuja mucho en el terreno por la práctica agrícola que aquí ha tenido mucho peso, por las erupciones volcánicas y por la ocupación de la superficie por las tormentas de Hable del siglo XIX, ¿no? Pero aquí lo que sabemos, por ejemplo, que vive este jefe Guadarfía. Es posible que en algún momento existiera una organización dual como la existió en Fuerteventura, y hay también alguna mujer relevante, ¿no? Como por la prueba del humo, que estas cosas son un tanto como de nebulosa, ¿no? Porque es una sola persona a la que hace referencia, concuerda con lo que podríamos entender que es el mundo aborigen, pero no tenemos la certeza de que esos hechos históricos fueran tales, ¿no? Pero sí, yo creo que las referencias que hay a Martín Ruiz de Avendaño o el mismo Lancelot Malocelo puede dar a entender que es una isla donde se practicaría una relación para concebir con los navegantes que vienen, ¿no? Como estrategia de supervivencia, ¿no? El material genético, renovarlo y garantizar la supervivencia de la población, ¿no? El tipo de sociedad sería también cementario, igualitario, con un cuerpo de guerreros, los Altajai, que serían los que tendrían un papel protagonista en los enfrentamientos, ¿no? Porque las luchas son continuas, las luchas por los bienes, por la comida y por el agua, ¿no? Entonces los Altajai, que también están presentes en Fuerteventura, jugarían eso, ¿no?
la sociedad en principio pudo ser igualitaria, pero siempre hay gente que despunta por sus condiciones físicas, por su destreza, porque acumula mayor número de ganado, porque no se muere en esa anualidad cualquiera, o porque en la zona donde ese grupo vive llueve más y se puede procrear más el ganado. Entonces hay dispositivos para ayudar a la gente que no puede salir para adelante, porque a todo el mundo es la misma tribu, ¿no? Pero también hay personas que acumularían mayor capital que el resto, esto sí. Y lo que sí advertimos, teniendo en cuenta los grabados rupestres, por ejemplo, que en Lanzarote es posible que se diera un poblamiento en una isla y que luego pasaran a otra, o no, o dos secciones de la misma tribu se asientan en cada una diferente. Pero sí vemos diferencias en el alfabeto que opta la gente que vive en el sur de Lanzarote con respecto a la que vive en la parte central. Así como en Fuerteventura distinguimos una parte donde hay mayor número de asentamientos, en Lanzarote también, pero está vinculado a la zona donde el agua discurre más. En la zona de los Ancones hay un sistema montañoso que permite que el agua se traslade, ¿no? Son barrancos con poco fondo, pero de un caudal muy distribuido. Y ahí es donde se da el mayor número de asentamientos y en correspondencia con Fuerteventura el mayor número de inscripciones. Pero en el caso de Lanzarote son líbico-bereber. Y esto también es una diferencia que vemos con Fuerteventura, pero el sur de Lanzarote se parece más por ahora a Fuerteventura que al norte de esta misma isla. Con respecto a los asentamientos importantes está Sonsama, Morro Cañón, la Gran Aldea, Tinacho en Aría, la Casa del Capitán. Así le damos un carácter más ganadero temporal a la zona del Malpaís de la Corona, igual que en una parte de Tinajo. Tenécera, en Tinajo también es un buen yacimiento. Y con respecto a lo que hemos podido conservar o a lo que hemos conservado entre Lanzarote y Fuerteventura, haciendo un recuento amplio de las manifestaciones, con respecto a las rupestres, por ejemplo, en Fuerteventura destaca Tindaya en las inscripciones, en los grabados podomorfos, Cuchillete de Buenavista, Morro Pinacho con las inscripciones, Montaña del Sombrero, Montaña Blanca. En Lanzarote hay grabados podomorfos, pero no en tanta cantidad, ni los yacimientos son tan complejos como en Fuerteventura, pero tenemos la Piedra del Majo, las Castellanas o San Marcial del Rubicón, y las inscripciones, Cueva Paloma es yo creo que el yacimiento estrella de Lanzarote, junto con uno muy complejo, muy completo de líbico-bereber, que es la Peña de Luis Cabrera, ¿no? Juan del Hierro. Una diferencia que notamos también entre Lanzarote y Fuerteventura en manifestaciones rupestres son la alta presencia de canales que hay en Lanzarote y la ausencia de estos en Fuerteventura, que no sabemos explicar, ¿no? Así como las queseras. En Lanzarote al menos sabemos de la existencia de 4 queseras y en Fuerteventura por ahora no hemos documentado ninguna, ¿no? Pero bien, yo creo que podrían ser estrategias diferentes de adaptación del terreno, o también niveles de conocimiento diferentes, ¿no? Que como que se organizan de forma diferente y recurren. Aquí a lo mejor pues optan más por construir un calendario, por organizarse no sé, que es un poco los límites laxos, ¿no? Porque es que depende de los tiempos y depende sobre todo de las predicciones que tú hagas, de en qué te basas para predecir qué tiempo va a haber mañana, porque eso es importante para la organización que muestra, por ejemplo, las costas ganaderas en Fuerteventura, para organizar las apañadas y sobre todo las apañadas de invierno, que son las que establecen qué cantidad
de cabaña ganadera soporta el territorio ese año. Y así sabe si castras tanto baifo, si matas, si trasladas de una costa a otra, si lo matas para el culto, etcétera. Yo, con respecto al valor que tiene el patrimonio o toda la cultura aborigen, distinguiría. Una cosa es las personas que saben apreciarlo y puntúan alto el disponer de un patrimonio, en este caso arqueológico, saludable y de convivencia diaria con otras personas que viven ajenas a esa lo que yo considero que es esa realidad, ¿no? Y no tienen mayor interés en conservar, ni acercarse, ni nada. Conozco personas que pertenecen a un mismo tipo. Y de las personas que no les importan, yo creo que en ese cúmulo es donde están principalmente aquellas personas que tienen competencias y cobran por ello, ¿no? de proteger y de conservar el patrimonio. Y me refiero a el Gobierno de Canarias, que tiene reservada competencias en esta materia, pero no trabaja en eso, no trabaja de forma efectiva, ¿no? Tenemos unas competencias como cada isla se ha buscado la vida en tener sus cartas arqueológicas más o menos a punto, cartas municipales, pero no hay un criterio un modelo común de carta arqueológica, ni de la gente que nos dedicamos a esto, nos vemos, nos coordinamos con competencias o no. No hay trabajos conjuntos, no se prioriza, a pesar que está legislado que sea así, ¿no? Se prioriza líneas de investigación, se subvencione o no. No hay una política de museos, ni regional, ni autonómico, ni nacional, si se quiere. En Nacional Canaria no hay unos museos dedicados a la población antigua. Y a mí me parece que el valor que le confiere el pasado a una persona del presente es fundamental. Y esto siempre lo relaciono cuando tú eres consciente de que estás aquí hablando con nosotras y en este tiempo real, ¿no? De lo contrario, imagínate que estás afectado por una enfermedad, Alzheimer, que pierdes la memoria, no vives el presente porque no sabes dónde estás y tampoco tienes referencias en el futuro, no sabes tu nombre, no sabes quién eres ni de dónde vienes, estás perdido, no tienes vida. Entonces, ese símil que podemos hacer con esa enfermedad, yo creo que es una enfermedad congénita del pueblo canario. Y en buena medida porque no hemos sabido o no hemos podido transmitir conocimiento, porque tampoco hay una política de divulgación. Es verdad que algunos cabildos la tienen, algún ayuntamiento se caracteriza por tener dentro de su personal gente que se ocupe de estas cosas, ¿no? Que tenga en orden los yacimientos, que los inventaríe, pero lo que sucede normalmente, a lo que estoy acostumbrada, es que si se localiza un yacimiento nuevo o se sabe que está, se obvie, y cuando digo yacimientos también digo elementos del patrimonio de cualquier época. No nos hemos acostumbrado a vivir de forma pacífica con el pasado. A veces, como dijo Fernando Esteves, el pasado es un perfecto desconocido, no son ni primos hermanos, ni parientes cercanos, ni nada, y otras personas consideran que el pasado, que pertenecemos a esa sociedad del pasado y que son los ancestros que tenemos, ¿no? Yo le doy un valor prioritario en tanto el ADN del pasado nos permite tener el DNI del presente, ¿no? Toda esa gente de esta nueva investigación que se está haciendo sobre el haplotipo, las cuestiones genéticas para saber qué porcentaje, a veces nos importa poco, ¿no? Qué sangre corre por nuestras venas, y otra cosa es todo lo útil que es ese trabajo para buscar fundamentos del pasado del poblamiento humano, ¿no? Entonces, yo también relaciono en la vida, la década actual, ¿no? Con la década o estos años, con una labor de mendicidad
Y lo digo con las dos acepciones que permite la Real Academia, mendicidad de insistentemente estar pidiendo cosas para poder desarrollar tus proyectos de investigación, y a veces con el sentimiento de molestar, ¿no? Es que si pido mucho, si perdonen, pero es que necesito esto, mire que, ¿sabes? Cuando hay un gobierno que tiene la obligación, el mandato, ¿no? de coordinar, de gestionar, de poner en orden los puntos, no que cada uno se invente su trabajo, que está bien, ¿no? Que está bien, pero que así no adelantamos mucho, ¿no? A mí me parece que es útil darle, que la gente que sea consciente del valor que tenga esto pueda gestionar y pueda no dejarlo en manos de la clase política, que ya durante 30 años han hecho lo que han podido o lo que su conciencia les ha permitido, sino que hay una gestión, fundaciones, ¿no? Asociaciones que tengan el interés de gestionar un parque, una zona arqueológica, o incluso hacer un libro o algo en conjunto, ¿no? Como gobierno lo que demando es la coordinación, que cumplan lo que aprobaron en las leyes, que es coordinar a toda la gente que está dedicada a esto, poner de acuerdo a las universidades, establecer líneas de investigación, que funcione la alta inspección y que los contenidos canarios se den en las clases, ¿no? Formando parte de todo lo que nos nutre como pueblo y como persona humana, ¿no? Porque a mí me parece que eso nos posiciona cuando viajamos para entender otras comunidades, para acercarnos, para establecer topofilia con el territorio, ¿sabes? Si entendemos que aquí donde estamos, abajo, hay un pueblo enterrado, no podemos permitir entonces que se agreda zonas tan peculiares como la Jeria, que vale, que está parcialmente sepultado por arenas y por lavas, pero que hay técnicas suficientes para empezar a localizar, como ha hecho José de León, ¿no? Empezar a localizar a través de documentos o terreno del terreno o testimonio qué es lo que pasa aquí. Y eso es una actitud de respeto con el pasado, con todo, con nuestra forma de alimentarnos, de explotar la agricultura en esta isla, la ganadería en Fuerteventura, porque a lo mejor tenemos que pensar que una cabaña ganadera excesiva, desuelta, daña al territorio y a la vegetación, pero con otras formas más controladas de número de cabezas de ganado, pues eso es sostenible en el tiempo como lo ha sido, ¿no? Con respecto a las connotaciones o al sentir, al bienestar que una persona podamos sentir cuando avanzamos en el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento en toda su amplitud, desde localizar un yacimiento nuevo, darte cuenta de una repetición, de un elemento decorativo, no es decorativo sino identitario. Estas cosas así que en muchas ocasiones las vives de forma individual y en silencio, es embriagador, vibrante. Nosotros tuvimos la oportunidad, la grata oportunidad de vivir junto con un equipo todo el proceso de localización de una manifestación, un tipo de lenguaje nuevo que se da en las montañas y en los barrancos de Lanzarote, ¿no? Entonces fue... pero que cuando esperas que llegue el día, ¿no? Como la noche de Reyes, que pronto que tiene que pasar para ponernos las botas y salir al otro día, ¿sabes? Que eso fue años vibrantes. Igual que cuando localizamos, no sé, estamos acostumbradas a localizar cosas nuevas porque después de participar en la redacción de las cartas del Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, lo normal que siendo la primera vez que se registra de forma sistemática todo lo que observas en el territorio, pues adviertas la presencia de cosas nuevas que ya estaban ahí, que no las has descubierto ni lo has localizado por primera vez, solo que la incorporas a la literatura arqueológica. Entonces son, de verdad, yo me acuerdo cuando junto con una compañera vimos Montaña Blanca de arriba en Fuerteventura, me acuerdo ese día, o de los corraletes en Corralejo, el 8 del 8 de 1988, ¿no? que fue muy espectacular, muy
muy sentimental, ¿no? De no estar segura de lo que estabas viendo por lo excepcional que nos parecía ese hallazgo. O el sol de Tejate, ¿no? Cuando empezamos en una libreta a marcar líneas, no entender que se está haciendo ya de noche y seguíamos. Al otro día a las 6 de la mañana estábamos allí para sacar el dibujo de lo que era, lo que entendíamos en aquel entonces que era un sol, ¿no? Un sol en arquitectura, con 30 y pico metros de diámetro. Entonces es algo tan espectacular, tal que no te lo esperas, ¿no? Así como cuando empezamos a prospectar en Fuerteventura, que íbamos con el chip de Lanzarote buscando quesera, cerámica del Mojón, casas hondas en medio del volcán y grabados en peñas, y allí el comportamiento es distinto, pues te lo esperas, ¿no? Cada día vas incorporando yacimientos, pero cuando aparece delante de tus ojos, así como por arte de magia, algo tan novedoso para ti, y luego descubres, yo qué sé, como cuando advertimos que era un nuevo alfabeto, ya la idea, ¿sabes? Que me parece muy, primero, presuntuosa, ¿no? Que alguien diga que ha localizado una escritura nueva, ¿no? Y luego es una especie así como de borrachera en el tiempo, ¿no? Que te dura varios días, no sé, cuando empezamos a trabajar en los canales fue de 2003 hasta el 2006, con salidas constantes de día, de noche, igual que cuando empezamos a prospectar de noche, ¿no? Con respecto a las cazoletas, distinguimos aquellas que están en el interior del territorio, normalmente ambientadas en la isla de Lanzarote, con canales, cazoletas con canalillos, cazoletas y canalillos, peldaños, etcétera, con las que están en el mar. Entonces son excavaciones que se hacen de forma cónica en las piedras. Y con respecto a las del mar, vemos el típico ejemplo de un elemento arqueológico, porque no es un yacimiento, es un sitio arqueológico, donde a lo mejor la metodología que empleas para estudiar ni siquiera es arqueológica, donde la población ha seguido haciendo uso de ella, perdiendo la noción de que por qué se hizo la primera vez, ¿no? Entonces es un tema que empezamos a estudiar desde hace poco, preferentemente en la isla de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, pero están en todo el archipiélago, en muchas costas de un montón de partes del mundo, que no sabemos bien lo que indica. Lo cierto es que en estas islas, con respecto a Lanzarote, el mar o el litoral era el escenario donde se impartía justicia, ¿no? por parte de la población aborigen, que pudiera dar alguna pista, y también porque el mar es lo que nos une y lo que separaba a la población de los ancestros, que llegan por mar. La población aborigen llega por mar y llega desde una zona que aquí en la isla es donde más se acumula ese tipo de manifestación en la orilla. Entonces, en estos momentos lo que estamos haciendo es estructurando el trabajo, contabilizando, orientando, midiendo, cuestiones así, que es lo que luego podría fundamentar algún comportamiento. También es verdad que hemos perdido buena parte de las cazoletas que se encontraban en el litoral, que hoy está ocupado. Pero bien, esa es la situación que tenemos con toda la arqueología, ¿no? Que asumimos esa realidad porque no hay otra posibilidad de cambiarla. Pero con respecto a las cazoletas, la verdad, poco más que cuestiones estructurales de su existencia. Yo creo que sí, pero que no vamos a encontrar la piedra Roseta, que esta se va a derivar del trabajo minucioso, diario, voluntario, callado, ¿sabes? Que son esas, así como hay gente que se ha dedicado al trabajo de la piedra, al trabajo de los concheros, que nos van aportando como peldaños, ¿no? ¿Vale? Que no enmarcan cómo se produjo el poblamiento, pero sí dando pasos seguros a un mejor conocimiento, ¿no? Y es una pena que nunca antes tanta gente converja en este cometido, para que no se corresponda todavía con una estructura de gobierno que
que apueste por esto, y prueba de ello lo tenemos en la montaña de Tindaya, ¿no? Que son las mismas personas las que tienen la responsabilidad de proteger, las que camuflan, tergiversan la ley, adaptan la ley, adoptan nuevas leyes para que hacer posible un proyecto tan desolador para el patrimonio arqueológico como es el proyecto de una persona fallecida que hizo para cualquier parte del mundo. Con respecto a la alta frecuencia del mundo mágico religioso en la vida diaria, yo creo que podemos hacer un símil con nuestra vida actual, ¿no? De que seguramente fuimos personas que cuando nacimos nos llevaron a bautizar a un territorio sagrado, que era la religión, que nos confirmaron, que hicimos la confirmación, la primera comunión, que es un rito de paso, ¿no? El matrimonio, que actualmente se hace o bien delante de la justicia, en un juzgado, o bien en un territorio sagrado, que es delante de Dios en una iglesia, ¿no? Y nos despiden de esta vida porque vamos al más allá, también en una iglesia y con un sacerdote delante que nos despide, ¿no? Entonces, si ahora es así, sabiendo que la lluvia no es castigo de los dioses, que te caíste no porque la piedra estaba mal puesta o porque tú obraste mal, sino por cuestiones, no sé, de tu esqueleto óseo o lo que sea. Imagínate en una sociedad donde para sobrevivir depende de cosas que no entiendes y que la lluvia es cosa de dioses, las enfermedades, castigar al enemigo, todas esas cosas que son sustanciales para vivir y para las que no había respuesta en aquel entonces, es bajo siempre la intervención divina. Entonces, no es que tú de 5 a 6 reces o te conectes con los dioses, sino que toda tu vida está regida por una realidad, en este caso chamánica, o por la religiosidad de tus creencias, ¿no? Entonces, yo creo que no es que sea más que ahora, sino es un recurso más, ¿no? La religión es un medio para organizar, para predecir, para establecer los tabús, porque si en verano no hay leche, se crea el tabú de que es malo, ¿no? Pero eso lo hemos vivido, era malo bañarte cuando tenías la regla, imagínate qué tabú más fuerte, pues cuando de eso depende la supervivencia de una población, la religión funciona perfectamente. Tenemos que tener respuestas para las grandes preguntas, sí. Cosa que no hemos sabido dar de cómo y por qué vino la población, pero la tendremos. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que pretendemos tener respuestas sin haber hecho el esfuerzo. Es que, de verdad, ¿qué líneas de investigación ha marcado el gobierno de Canarias? Yo no conozco ninguna, pero en todos sus años de funcionamiento, ¿cuántas veces ha reunido a los cabildos? Es que fue el cabildo de Lanzarote quien convocó al resto de los cabildos por primera vez. ¿Por qué no reúne a toda la gente que estudia grabados rupestres, la industria lítica, cuáles serían las líneas, cuáles serían los parques arqueológicos a poner? ¿Por qué no toma las riendas de una política nacional canaria para las cosas que son básicas? Porque vale que es el pasado, pero es que o le ponemos futuro al pasado o nuestro presente se queda sin futuro.